Mi nombre es Donald Benoit, estudiante de Biología de la UPEL IPB. En esta oportunidad quiero presentarles un tema basado en el síndrome del cromosoma X frágil. Hablamos del síndrome del cromosoma X frágil como una enfermedad rara y hereditaria, la cual se produce por el déficit de una proteína llamada FMRP en el cromosoma sexual X, ocasionando principalmente la discapacidad intelectual, que podría asociar también trastornos conductuales y rasgos característicos distintivos. El descubrimiento de esta enfermedad es relativamente reciente. No fue sino hasta el año 1943 cuando los doctores Martin y Bell, quienes verdaderamente dan nombre a este síndrome, describieron los primeros casos de este tipo de deficiencia mental, ligada al cromosoma X. Esta malformación genética puede afectar o no, es decir, se puede ser portador del déficit, pero no presentar ningún tipo de sintomatología. Son portadores 1 de cada 800 hombres y 1 de cada 260 mujeres. Pero la enfermedad afecta realmente a 1 de cada 4.000 hombres y a 1 de cada 6.000 mujeres. El hecho de que no se le haya dado importancia a este síndrome con anterioridad hace que todavía exista mucho desconocimiento al respecto. Casi todos los casos de síndrome del cromosoma X frágil están causados por una mutación causada en el segmento de ADN en el gen FMR1, causados por la repetición del nucleótido tipos. En este caso, se habla del triplete GGG, citosina, guanina, guanina. Normalmente, este segmento de ADN se repite de 5 a 40 veces en el gen. Los individuos que presentan de 55 a 200 repeticiones del segmento GGG se dicen que tienen una premutación del gen FMR1. Es importante para crear y mantener las conexiones entre las células del cerebro y el sistema nervioso. La mutación hace que el cuerpo no produzca la proteína correspondiente de manera correcta, produciendo así cantidades escasas o inclusive nulas, lo que con frecuencia causan los síntomas de esta enfermedad. La herencia de esta mutación es de tipo dominante y ligado al cromosoma X, es decir, que una copia del gen alterado en cada célula es totalmente suficiente para causar la enfermedad. Este síndrome presenta un fenómeno de anticipación, aumenta la penetrancia y la expresividad del trastorno a medida de que transcurren las generaciones. Para diagnosticar el síndrome del cromosoma X frágil, se necesita realizar un análisis de sangre con técnicas de biología molecular o inclusive biotecnología. PCR es una técnica que permite la amplificación de ADN en millones de copias que serán posteriormente analizados por un equipo para detectar el gen mutado y el número de repeticiones. Los signos y síntomas característicos de los afectados por el síndrome del cromosoma X frágil son los siguientes. Dentro de las alteraciones del sistema nervioso, podemos hablar de discapacidad intelectual, las que pueden ir de leves dificultades para el aprendizaje a retraso mental severo, retraso en la adquisición del habla, déficit de atención e hiperactividad, sobre todo en niños, comportamiento autista en un 30% de los afectados, hipersensibilidad y epilepsia. Alteraciones morfológicas, hablamos de cabezas grandes o macrocefalia, cara alargada, orejas grandes, pies planos, articulaciones hiperextensibles, especialmente en los dedos, escoliosis o desviación en la columna, entre otros. En cuanto a otros síntomas, nos quedamos con dificultades en la alimentación, con vómitos frecuentes, dificultades a la hora de dormir y otitis sin rinitis o disminución de la agudeza visual.
La severidad de los síntomas varía de un individuo a otro, y aunque no exista en la actualidad un tratamiento específico para el síndrome del cromosoma X frágil, existen técnicas de diagnóstico prenatal y tratamientos paliativos para mejorar uno de los síntomas que tienen los afectados. Algunos de estos tratamientos son terapias de lenguaje, terapias ocupacional, fármacos antipsicóticos que mejoran la agresividad y la inestabilidad emocional, y fármacos psicoestimulantes que mejoran la memoria y la capacidad de concentración. Esto ha sido todo por ahora. Nos encontramos en otra oportunidad.